Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, un nuevo martes más aquí con Librándonos, ¿cierto? En Radio Popular La Revuelta. Estamos en otra edición de nuestro programa que ya es costumbre los martes aquí a las 8 de la tarde. Estamos junto a nuestro compañero aquí inseparable al pie del cañón, ¿cierto? José Pepe Candia. ¿Cómo estáis, Pepe? No nos escucha Pepe, parece, pero aquí estamos también con, bueno, nuestro compañero JP, que está también, como siempre, ahí acompañándonos en los controles, intentando que esta transmisión siga en pie, ¿cierto? Como todos los martes. Esta vez nos convoca en esta ocasión la presentación del boletín número 2, que ya es el lanzamiento del colectivo Paulo Freire Chile. También vamos a estar revisando lo que fue un poco el boletín número 1 que fue lanzado en enero de este año, del 2021, y el lanzamiento del boletín número 2 que es en abril, ¿cierto? Estamos aquí con la primicia de los compañeros y la compañera que nos acompaña. Entonces queremos saludar a Pilar, a Carlos, a Jorge, Esteban, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Bien, gracias, Muy gracias, bien, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces vamos a estar conversando acerca de educación popular, ¿cierto? Al hueso, aquí en Librándonos este martes. Así que queremos empezar a conversar, ¿cierto? Queremos empezar entonces conociendo quiénes son las personas que nos acompañan hoy día, la compañera, los compañeros, cuáles son sus trayectorias, ¿cierto? Pudimos saber ahí tras bambalinas que tienen una larga trayectoria en torno a la educación popular. Entonces, queremos lanzarle la primera pregunta a cada uno, a cada una, ¿cierto? ¿Cómo fue, digamos, el encuentro o el primer encuentro con las ideas de Paulo Freire, con su caminar y con la educación popular en general, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto en el que se encontraban y cómo los y les y las encantó aquí el caminar y el transitar en la educación popular? Comencemos con Pilar. Em, yo siento que yo empecé a conectarme con el tema de la educación popular haciendo teatro, participando en actividades relacionadas con el tema de la música, con las Ocupa. Hubo una época antes de entrar a la universidad donde estaba bien metida en el tema de Ocupa, con el tema de la música punk, todo ese círculo de gente. Entonces, ya desde esa instancia yo siento que empecé a hacer educación popular de una u otra manera. Y creo que ya en cierta forma cuando empecé a teorizar fue cuando llegué a estudiar en la universidad y ahí me topé con gente que había conocido desde afuera también. Y ahí ya empezó mi camino y me encuentro con el tema de la educación popular. Pero creo que mis orígenes vienen desde ahí, desde el punk, desde las ocupaciones, desde todo ese imaginario de transformación del mundo que estaba ahí cuando éramos más chicos, cuando queríamos cambiarlo todo y de repente nos dimos cuenta que nos faltaban algunas herramientas y algunos tuvimos la posibilidad de entrar a estudiar. Y creo que ahí ya fue saber que existía un Pablo Freire, que existían otras cosas mucho más como teóricas, por decirlo de alguna forma, pero era darte cuenta que toda tu práctica tenía una versión teórica. Fue como eso un poco en realidad. Y ahí me encontré con estos personajes que tú ves en la pantalla también, gracias a la universidad. Vale, Aunque el muchas Esteban gracias. lo conocía antes, debo decir. Haciendo teatro nos conocimos. Vale, muchas gracias, Pilar. Entonces tu encuentro, digamos, es desde la práctica y después te das cuenta que lo que ya estás haciendo, tu quehacer, hay una teorización en el cual hincar el diente, ¿cierto? Y profundizar también esas prácticas, pues es lo que permite esa formación política.
Claro, fue un poco eso, creo yo, fue saber que existía algo, pero que me faltaba ponerle quizás nombres o un poco de apellidos, pero fue tomar la teoría para volver después nuevamente a la base, o sea, nunca desconectarse de donde habíamos salido. Vale, muchas gracias, Pilar. Mira, bueno, con Pilar fuimos compañeros de un grupo de teatro en la población Los Copihue, en La Florida, y de esa experiencia nacen después producto de otros compañeros que estaban ahí a cargo, que es Juan Carlos Mesa y Alex Castillo. Surgió el carnaval de la población en la Florida, el carnaval de la población Los Copihue, producto de esa experiencia teatral. Bueno, viéndola a tu pregunta, ¿cómo yo tomo contacto con Paulo Freire? Tomo contacto con Paulo Freire muchos años atrás, de la época de los punk. Estamos hablando de fines del año 79, más o menos, 80, por ahí, con un grupo de teatro de animación comunitaria. O sea, de repente nos dimos cuenta que eso era lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo investigación teatral de qué es lo que se estaba produciendo en esos años en las poblaciones. Generalmente eran grupos de teatro que funcionaban en las parroquias, ¿ya? Grupos de teatro. Fueron los primeros gérmenes de organización, fueron los grupos de teatro. ¿Por qué el teatro? Porque el teatro permitía abordar ciertos temas con un lenguaje que era ambiguo y simbólico. En vez de hablar de libertad, hablábamos de paloma, por ejemplo. Y ahí nosotros, producto de esa experiencia, un chileno que vivía en Brasil, Clemente Lizama, venía llegando de Brasil y él había trabajado con Augusto Boal. No trabajaba, había sido discípulo de Augusto Boal. Augusto Boal estaba elaborando lo que es el teatro del oprimido, a partir de los planteamientos de la vocación popular de Paulo Freire, ¿ya? Con el teatro del oprimido, Augusto Boal operacionaliza el abordaje de cómo se da esta relación opresor-oprimido, pero parte desde lo micro, a nivel corporal, ¿ya? Y nos empezamos nosotros a capacitar en técnica del teatro del oprimido, que ponía mucho énfasis en el trabajo corporal, a nivel personal, a nivel grupal y a nivel comunitario. El cuerpo, porque no olvidemos que en esos años de dictadura, una dictadura siempre lo primero que restringe es el cuerpo, inmoviliza el cuerpo, le quita la palabra. ¿Te fijas? Eso es lo que vive a nivel micro, es tu cuerpo. Entonces de ahí la importancia del cuerpo. Y ahí vino el interés y mi complacencia de empezar a trabajar con la práctica de la educación popular, porque la educación popular más que una teoría es una práctica. A partir de esa práctica, que es una práctica liberadora, a partir de esa práctica, ¿no es cierto? Podemos elaborar teoría liberadora. Ese fue mi contacto, compañeros, con Paulo Freire. Años. Muchas gracias, Esteban. Ahí vamos entonces ahondando en las diversidades, ¿cierto? De la compañera, los compañeros que nos están acompañando acerca de cómo fue su primer contacto con las ideas de Paulo Freire y la educación popular, ¿cierto? En general. Sigamos con Carlos entonces en esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bueno, en el caso personal, mi cercanía con la educación popular también parte ya a fines de los años 70.
particularmente el año 76, 77, cuando empezó a incorporarme a las comunidades cristianas de base, y empezamos a hacer un trabajo colectivo en las distintas comunidades en las cuales me tocó participar. Pero una que me marcó bastante, que fue el tiempo, largo tiempo que estuve en la comuna de Curicó. Y ahí me acerqué mucho desde la iglesia, digamos. En ese tiempo había un grande obispo, en ese tiempo los extraño hoy día. Estaba don Carlos González en la 7ª región, Talca, Curicó, y Carlos Camos en Linares. Y se fueron creando los comedores infantiles, producto de una profunda hambruna que se generó en ese tiempo. Y desde ahí entonces empezamos a hacer trabajo, primero de autoformarnos, porque no sabíamos cómo trabajar con los niños. Y en ese proceso es que fui descubriendo a Paulo Freire. Había escuchado algo de él, había leído algo de él, respecto a todo su enfoque de la alfabetización. Y justamente uno de los grandes temas que había en esas comunidades de la población de Aguas Negras, me acuerdo perfectamente bien, fue justamente la gran cantidad de niños y de jóvenes analfabetos, en un periodo en que empieza la represión en Chile, es brutal, digamos. Y a partir de ahí entonces me encontré, digamos, con la educación popular y empecé a leer y a estudiar a Paulo Freire. Posteriormente a eso me alejé un poquito de las comunidades cristianas de base y empecé a militar, en términos políticos, siempre latiéndome el corazón de la educación popular, y que la llevaba, digamos, al trabajo colectivo comunitario en esta lucha ya absolutamente declarada a fines de los 70, inicio de los 80, en contra de la dictadura, ¿no? De manera que ese es como el punto de partida. Yo diría que hay personajes que a uno lo marcan, y yo diría que un gran personaje que me marcó fue el padre Teodoro van der Miller, un holandés que había estado en Nicaragua en el triunfo de la revolución, y llega a Chile a fines del 79, ya triunfada la revolución, y se hace cargo de una parroquia en Curicó, y él empieza entonces a hacer un trabajo interesante con los jóvenes, en ese tiempo que éramos jóvenes. Y posteriormente en Talca, el año 81, conozco al padre Lebrel, el padre que recorría la 11 Oriente recogiendo las prostitutas, hace un trabajo social y comunitario extraordinario, y creamos la olla común ahí en la 11 Oriente, y en ese momento yo diría que el punto inicial de las grandes protestas se produce con la gran huelga de Colbún Sicura, y ahí empezamos a hacer un trabajo político, pero también pedagógico, educativo, desde la educación popular. Yo diría que ese es como el punto de partida, digamos, en el caso mío y en lo personal. Muchas gracias, Carlos, por permitirnos ahí ir conociendo cuáles son los inicios y estos encuentros que cada una ha tenido con las ideas de la educación popular, y Paulo Freire aquí como gran referencia, ¿cierto? Sigamos entonces con Jorge. ¿Cómo fue tu encuentro con la educación popular, con Paulo Freire? Si nos podías comentar un poquito. Mira, la verdad es que no ha sido un encuentro ni una línea recta, digamos. Ha sido un avance, yo diría, gradual, con varios saltos. Allá por la década del 80, encontrándome en la 8ª región, desarrollando otras actividades y otra forma de desarrollar la política en la lucha contra la dictadura, tuve la oportunidad de participar de actividades ya sindicales de base, donde la educación popular fue un eje transversal que ya me empezó a mostrar otra forma de entender la construcción política, otra forma de entender el valor de la participación, de la organización, del horizontalismo.
En esos entonces también, y quiero nombrarlo acá, conocí a un gran amigo nuestro, el fundador de nuestro colectivo, que se llama Luis Bustos, ¿ya? Imagínense, ya en la década del 80 lo conocí. Como digo, no fue en una línea ascendente recta, después de un tiempo, en un trabajo más bien de carácter del magisterio, dirigente del magisterio, después con el movimiento pedagógico también intentamos acercarnos, ya Freire era una constante. Y independientemente de ello, no me considero yo un metodólogo en educación popular en ese sentido. Me considero más bien de una suerte de enamorado de esta nueva forma de cultivar la construcción política que veo yo en la educación popular. Veo así a mis compañeros muy especializados ellos en herramientas y en la capacidad de hacer participar hasta las piedras en sus entornos con sus capacidades, el negro Esteban con esa capacidad de fortalecer los cuerpos integrales que se emancipan y se alzan, la Pili con ese marcado efecto del feminismo también, y Carlito con la investigación, acción participativa tan potente. En ese sentido, mi entrada ha sido un poquito más miscelánea. Me enamoró, como decía, la forma de cultivar la política de la educación popular, una política encarnada más bien en el desarrollo de la potencia colectiva, que implica vivenciar el poder, como dice también nuestro compañero Lucho Bustos, de revolucionarse, de autoeducarse y de cultivar la soberanía. Eso después en Santiago, bueno, pero ahí vamos a hablar un poco más bien del origen del colectivo Pablo Freire, donde estamos todos implicados. Creo que hay acá, independientemente de la cantidad de años que uno puede estar hablando de su relación con la educación popular, una gran propuesta. Creo que hay una propuesta muy vigente. Hay una filosofía que interpreta, a mi juicio, muy claramente el sentido de una emancipación contemporánea actual. Y eso nos tiene abocados en este descubrimiento, en esta humildad de abrirnos, o de no creernos con verdades universales, ¿ya? Sino efectivamente eso, cultivar la mirada y la lectura crítica del mundo, la autoeducación, mantener la capacidad crítica y rebelde y ser capaces nosotros de modificarnos, ¿no es cierto?, en este mismo proceso, y por supuesto ya la autonomía, es decir, ser capaz de producir los propios imperativos que guíen a estas grandes comunidades, ¿no es cierto?, que se van a ir enhebrando y esperamos cada vez más para lograr este horizonte que estamos construyendo y que ya este gran acontecimiento político, ¿no es cierto?, del 18 de octubre está marcando con raíces más profundas que quizás las que podamos estar digiriendo ahora. Eso, estimado compañero. Muchas gracias, Jorge, ahí por tus palabras. Entonces ya tuvimos la oportunidad de conocer, ¿cierto? Más o menos cómo fue el descubrimiento, el encuentro, ¿cierto? Ahí como no, constante, como nos señala Jorge, permanente, ¿cierto? No lineal, sino que hay una práctica cotidiana, ¿cierto? En la educación popular de la compañera y los compañeros que están acá presentes. También Jorge ahí nos recuerda, ¿cierto?, a Luis Bustos, quien estuvo también aquí en este mismo medio, Radio Popular La Revuelta, conversando en un programa que se llamó En el silencio, en la palabra, Educación Popular en tiempos de pandemia. Fue una conversación entonces entre uno de nuestros compañeros, Rodrigo Mundaca, y estuvo entrevistando a Luis Bustos, una conversación que está, ¿cierto?, dentro del boletín número 1 que ustedes lanzaron en enero de este año, y justamente la conversa se le dio el nombre de Autoeducación, Rebeldía y Soberanía, ¿cierto? Ahí temáticas que nos estaba abordando y acompañando en las palabras ahí Jorge. Ya, pues entonces, habiendo conocido más o menos lo que ha sido la trayectoria
y estos encuentros con cada uno, cada una, podríamos empezar a conversar acerca de lo que es ya la historia del colectivo, ¿cierto? Del colectivo Paulo Freire, cómo o en qué momento pasan a formar parte cada uno, cada una de este colectivo, cómo se forma la idea de agruparse en torno a las ideas de la educación popular, cuáles han sido los hitos, las trayectorias, las líneas de trabajo que han tenido dentro de este colectivo, que ahí tras bambalinas nos contaba el compañero que ya son 15 años, ¿cierto? Se dice ahí poco ya con un trabajo de larga data. Así que sigamos el mismo orden de la conversa. Pilar. Bueno, yo llego al colectivo porque, como te decía, yo conocí a todos estos caballeros en la universidad y gracias a ellos yo me fui acercando mucho más hacia el tema de la educación popular y empezamos a hacer como migas con Luis Busto. Y después de un tiempo ellos se juntan, porque yo no me junté en las primeras reuniones, ¿cierto? Donde ellos deciden cómo organizar el tema del colectivo, que a lo mejor te pueden contar más el Jorge, Carlos, ¿cierto? Y después yo llegué después, pero estoy casi llevan 15, yo llevo 12 con ellos, así, de temporalidad, si tuviéramos que decir, y fue cierto que en un principio fue como una invitación a compartir, no había como un proyecto claro, así como no, nos vamos a instalar en un territorio, vamos a trabajar con esta comunidad, sino que era principalmente juntarnos para reflexionar, yo siento, y a partir de esta reflexión ponernos a disposición. Yo creo que ese es uno de los sellos que ha tenido el colectivo con sus altos, bajos, pero de que el colectivo no trabaja en un territorio determinado, sino que se pone a disposición de las organizaciones para poder aportar en lo que las organizaciones necesiten. Esa es como la lógica un poco del colectivo. No, que lo hace ser súper especial también porque la gente a veces nos pregunta, ¿y dónde están? ¿Y cómo? Y nosotros así como, nosotros no estamos en un solo lugar, sino que nos ponemos a disposición de las organizaciones, por lo cual hemos recorrido todo Chile haciendo actividades. O sea, no es que el colectivo solo trabaje en Santiago, solo trabaje en una comuna, sino que el colectivo, dentro de las mismas redes que comienza a generar, se generan invitaciones o, el colectivo, o hay llamadas y el colectivo se pone a disposición, por lo cual, como te decía, el colectivo ha participado en muchas actividades en estos años, donde principalmente esa es la lógica, de ponerse a disposición para que lo que nosotros sabemos, nuestros saberes, como te decían los chiquillos, sin creernos los poseedores de una verdad, sino siempre con la lógica de la pregunta, del buscar, no dar respuesta, sino que motivar a las organizaciones a que se pregunten, se cuestionen y a partir de eso colaborar con ellas. El colectivo ha estado en muchos lugares haciendo cosas, ha estado en el norte, ha estado en el sur, en distintas zonas de Santiago, con grupos súper variados también hemos trabajado, desde trabajadores de servicio de impuestos internos hasta chiquillos hijoperos de sectores poblacionales. Hemos trabajado en infinitud de lugares, por eso es como interesante en cierta forma de que el colectivo se permite ciertas cosas, ciertas libertades para poder aportar y hacer pequeñas infiltraciones, por decirlo de alguna forma. O sea, es como lo que decía un poco Paulo Freire, o sea, si se da un pequeño espacio hay que tomarlo. Nosotros hemos actuado un poco como de esa lógica, nos han invitado de municipios a trabajar, como te decía, hemos trabajado con colectivos de trabajadores, hemos trabajado con chiquillos, con estudiantes de colegio, hemos transitado por una infinidad de lugares y principalmente al colectivo siempre le ha gustado trabajar con las bases. El colectivo tampoco es como, no vamos a trabajar con las señoras de tal lugar porque son señoras, no, el colectivo se pone a disposición y eso es lo que lo hace
tener esa dinámica tan especial, que también a veces es un poco compleja porque estamos siempre como moviéndonos, siempre estamos a disposición, siempre tratamos de cooperar con lo que más podamos. Si no se puede ir a hacer un taller, aportar con el material, si no se puede hacer otra cosa, buscarle algunas formas de poder entregar lo que nosotros sabemos y compartir con las personas. Yo creo que eso es lo que ha marcado al colectivo. O sea, igual, bueno, los chiquillos te pueden ir contando alguna otra cosa y yo después te puedo después retomar un poco algunos hechos o hitos también que hemos tenido como colectivo, pero yo creo que esa es como el sello del colectivo. El colectivo está donde le pidan que esté. El colectivo no tiene un lugar fijo, el colectivo se pone a disposición y está siempre con la idea de compartir. Yo creo que ese es su sello primordial, o sea, el abrirse a. Yo creo que eso ha sido el caminar de este colectivo, que ya lleva tanto tiempo de acierto y desacierto, de hacer cosas que a veces no nos funcionaban, de hacer cosas que habían salido muy bien, de estarnos reinventando, de estarnos dando giros, de estar buscando nuevas fórmulas de hacer las cosas, y yo creo que ese ha sido nuestro caminar, un constante, como decía el Jorge, no es algo lineal, es algo que está siempre cambiando, que está modificándose, a veces se para un rato, después se activa. Yo creo que ese un poco, así desde mi propio punto de vista también el colectivo y cómo se han ido dando un poco las cosas. Pero eso, yo llevo al colectivo como tu pregunta original porque los conozco porque eran mis profes. Y a partir de eso nos conocimos, yo empecé a ser así como la eterna ayudante que trabajaba honores y después ya estaba ahí siempre ayudando y siempre tratando de aprender y hasta que me incorporé al colectivo. Gracias, Pilar, por tus palabras. Esteban, ¿podríamos seguir también con tus palabras ahora? ¿Cuáles Con los consideras hitos, que con han los hitos sido, históricos. claro, sí, los hitos, ahí las líneas de trabajo del colectivo? Mira, es que Cuéntanos. yo como una especie de, frente a esa pregunta, como un corte. Yo digo algo como que fue un acompañamiento de todo lo que fue la administración del modelo neoliberal, sobre todo de los 90 adelante, hasta ahora. Ese es como el telón de fondo, ¿no es cierto? Y donde en los años 90 muchas organizaciones, muchos grupos, organizaciones, colectivos, quedaron abandonados por las militancias de los partidos que entraron en el Congreso, entraron en lo que se denomina hoy día como la clase política en ese sistema. Y bueno, quedaron muchas organizaciones, quedaron así, pues quedaron sin resguardo, sin coordinación, fueron siendo abandonadas los territorios. Todos sabemos eso. Entonces el acompañamiento nuestro fue urgente y necesario. Como hay otros colectivos también que también se llaman Pablo Freire, hay otros grupos que han hecho también lo mismo, no hemos sido los únicos en este acompañamiento, en esta colaboración, en esta ayuda a personas, grupos y organizaciones y comunidades concretas, ¿te fijas? Aprendiendo con ellos, porque lo que nosotros hacemos es más bien instalar una forma, o sea, proponemos una forma de hacer las cosas, incluso esa forma de cómo hacerlo también lo ponemos en discusión con los grupos, ¿ya? Es súper importante cómo reflexionamos, por ejemplo, acerca de nuestras prácticas. Un grupo X quiere reflexionar sobre sus prácticas y producto de esa reflexión surgen algunas teorías, ¿no es cierto? Algunos planteamientos teóricos que pueden servir para volver a actuar ahí y después volver a la práctica, ¿ya? Ese hito histórico yo siento que tiene un cambio, un corte, que es cuando llega la pandemia. Yo creo que vamos a llegar a casi 2 años, donde nuestra práctica, yo diría la práctica de casi todos los educadores populares y de toda la población, ¿ah?,
es la micropráctica. Fíjate que estamos en una micropráctica. Eso es como yo lo veo. ¿Cómo somos capaces de hacer, de revisar también nuestra práctica micro, con las personas que estoy viviendo, con mis vecinos, con mi cuerpo? ¿Qué es lo que me está pasando? No puedo pretender hacer como que no me pasa nada. Es obvio que nos están pasando cosas. Estamos sometidos por el miedo, ¿no es cierto? Hay un miedo patente y real que es el virus, pero por otra parte las restricciones corporales de moverse, de juntarse, hay que pedir permiso para todo. Imagínate las implicancias que eso tiene. Entonces, ¿cómo yo diría que el hito histórico ahora, en términos de cuál sería el rol del educador popular, al menos el mío, es estar en esta micropráctica, reflexionando también conmigo? A ver, tengo el tiempo, ya que no está afuera, tengo el tiempo para hacer mi reflexión interna, revisar cómo son mis relaciones de poder conmigo mismo, porque Pablo Freire decía que a veces que también tenemos un policía dentro de la cabeza, que nos impide abrirnos también a ampliar nuestra mirada, a ver cómo todo va evolucionando, va cambiando, cómo se van derrumbando algunas cosas. ¿Te fijas? Eso implica revisar también nuestro accionar y cómo nos sentimos. Eso te podría decir, para no hablar mucho, porque me tomo la palabra y no paro. ¿Ah? Eso como hito histórico, yo diría esos dos. Los otros son los hitos históricos como colectivo. Yo ingresé al colectivo cuando el colectivo ya estaba funcionando. Y fue justamente para poder compartir y complementar el trabajo de animación comunitaria con la metodología de la educación popular. La dimensión cuerpo, naturaleza, comunidad, imbricado, como propuesta metodológica. Eso. Gracias, compañero. Sí, pues, sin duda que hay varias aristas de la dinámica actual, ¿cierto? Sobre la cual la educación popular tiene mucho que decir y vamos a estar conversando en un ratito más, ¿cierto?, acerca de ese tema. Carlos, ¿te parece? Me parece que era el que seguía. Sí, es así. Sí. Es así. Si nos pudieras contar un poquito, Pilar ya nos adelantaba que Carlos junto con Jorge son parte, si no me equivoco, de la fundación del colectivo, ¿cierto? Entonces, si tú nos pudieras contar acerca de cómo se inicia este espacio, ¿cierto?, alrededor de la educación popular, cuáles son las líneas de trabajo que se plantearon o que se han ido dando, y los hitos que tú consideres relevantes de contarle a quienes nos escuchan. Bueno, en realidad tiene bastantes matices la creación del colectivo. Yo creo que hay una trayectoria. En el caso de Jorge, Esteban y Pilar, ellos han compartido, digamos, en el caso en particular de Lucho Busto, él viene de un trabajo desde Curanilahue, en el CIDE, digamos, donde existía una área de educación popular, ¿ya? Que encabezaba en ese tiempo Juan José Silva, que fue también integrante en los primeros años del colectivo. Es el gran maestro, yo diría, y todos lo reconocemos así, digamos, en la educación popular en Chile. Sobre todo en los aspectos de lo metodológico. Creo que ahí somos herederos del trabajo y de la enseñanza de Juanjo. Y en el caso de hitos, yo diría que estos hitos también están marcados por ciertas derrotas. Parece que en todas partes hemos perdido. Yo creo que es una cosa que nos marcó muchísimo, y en particular a mí y a Lucho, fue el tiempo que estuvimos en Arcis y jamás pensamos que desde el Arcis nos iban a echar. Eso era como decir que te echen, digamos, entre comillas, el lugar más progresista que existía en el sistema universitario. Bueno, eso no sucedió, digamos. Y nosotros estábamos a cargo ahí de una escuela de educación y levantamos un proyecto educativo que tenía tres ejes, que tenía el eje de la comunidad, el eje de los afectos, ¿ya?, y un eje metodológico. La idea era, ¿cierto?, tener
la preparación de profesores que tuvieran esa mirada, digamos, mucho más allá de lo que pudiese ser el manejo de contenido, que era lo que prevalecía y lo que le interesa, y hasta el día de hoy le interesa al ministerio y a la élite, es que la gente saque buenos puntajes en la PSU, buenos puntajes en el CIMSE, y nosotros le apostábamos a otro, tan así, solamente a modo de agregarle un elemento, es que cuando hacíamos prácticas tempranas, nosotros hicimos un convenio con la Municipalidad de Pudahuel, y una de las exigencias que le pusimos al alcalde, Johnny Carrasco, quien colaboró en ese momento, era que nos entregara las 3 escuelas en peores condiciones que estuviesen. Creíamos que los estudiantes de pedagogía debían pasar 3 o 4 días en la escuela y un día, digamos, en la universidad. Bueno, eso nos salió caro, porque nos acusaron de que estábamos formando una especie de educadores populares, y no profesores, digamos, y eso fue un punto de inflexión importante. Y más yo diría que se agravó la paranoia, digamos, de la gente del ARCE, cuando un compañero, un gran amigo, compañero, Jorge Zuleta, un gran educador, que había creado un programa muy importante a fines del 79, inicio de los 80, que se llamó el programa Padre e Hijo, en la zona de Osorno a la costa, ¿ya? Con madres y padres campesinos, que era un programa que enseñaban a leer. Usó una frase en público que realmente quedamos no solamente bajo sospecha, sino que bajo fusilamiento, yo diría. Y él habló que teníamos que crear, ¿cierto?, que la idea nuestra como proyecto educativo es crear brigadistas pedagógicos. Y eso, digamos, generó un ruido espantoso. Y se generó toda una situación ahí. A partir de eso, yo creo que buscando espacios, digamos, porque la educación popular está siempre presente, lo fuimos encontrando y fuimos fortaleciendo este encuentro en torno al afecto y en torno a la amistad. Y así surge el colectivo, en un boliche de mala muerte, diría alguien, en torno a una bodega de vino y seguramente una pichanga. En ese tiempo voy a comer pichanga, me daría un problema de colesterol, ¿ya? Conjunto Juan José Silva, el gran maestro, Jorge, David Órdenes, Esteban, y no recuerdo más, digamos, si había otro compañero ahí, pero así surge el colectivo, en torno a los afectos. Algo que era muy importante, porque en el caso del personal, digamos, yo pertenezco a la generación derrotada de los 80, y las emociones y los afectos había que esconderlos, ¿ya? Hoy día es fundamental trabajar desde la amistad, desde los afectos, porque ahí podemos construir comunidad, digamos, ¿ya? Y así parte, digamos, este colectivo. Nuestros compañeros podrán dar más detalles. Y tuvimos hitos, yo diría, importantes. Quizás un hito importante partiendo más del presente y hacia atrás es el extraordinario trabajo de coordinación que hizo Pilar con la Casa de la Mujer de Pudahuel, donde participaron más, tú me ahí corriges la cifra, Pilar, más de 1.300 mujeres en programas de capacitación en donde participamos, digamos, distintamente quienes estamos en el colectivo. Yo creo que ese fue un trabajo extraordinario, ver y vibrar, digamos, recordar, volver a la memoria de esas mujeres, estamos hablando de mujeres en promedio sobre 55, 60 años, no estamos hablando de mujeres jóvenes, entre comillas, digamos, sino una historia, digamos, enorme de trayectoria. Yo diría que ese es un hito muy, muy importante en el trabajo, y un hito un poquito más atrás, con mucha tensión entre nosotros, ¿ya? Y fue la creación junto con Domingo Azul, del psicólogo comunitario, que ya falleció ya hace 2 años, o 3 años ya, Domingo, del Diplomado en Educación Popular y Psicología Comunitaria con la Universidad de Valparaíso. Lamentablemente Domingo no vio
nos dio, digamos, ese anhelo que él tenía de ver funcionar ese diplomado, donde tuvimos tres generaciones, se formaron alrededor de 80, 90 personas, digamos, desde todo el país. Era impresionante ver cómo llegaban chiquillos los días, una vez al mes, con sus mochilas desde Antofagasta, era para no creerlo, y desde Chiloé. Teníamos estudiantes, amigas y amigos, compañeras y compañeros de todas partes del país. Yo creo que ese también fue un hito muy importante, pero también provocó tensiones internas. En lo personal, venía un poco con un proceso de desadaptación del mundo universitario, al cual ya estando todavía dentro de la universidad, lo tenía bajo sospecha. Hoy día cada vez me convenzo más que mis sospechas se concretaron. Creo que la actitud y la opción que han tenido las universidades en general, no las personas, digamos, que trabajan en distintas escuelas y facultades, en base a un modelo neoliberal donde importa mucho más el producto, los proyectos de investigación para rankear, para acreditarse, ¿ya? Y se invisibiliza al sujeto, al ser humano que está estudiando, y en el caso de las universidades estatales estamos hablando de sujetos populares en la mayoría. Yo diría que esos son como rescatar estos grandes hitos que tú nos pedías compartir. Ahí Jorge podrá complementar otros elementos que se me escapen. Muchas gracias, Carlos. Hay hartos elementos que nos nombraste para la conversa, ¿cierto? Ahí los desafíos de la educación popular en educación universitaria, yo creo que es un tema que quizás podríamos abordar un poquito más. Hoy día, claro, los planes incluso de educación, al menos yo conozco la parte universitaria, vienen deslavando o extrayendo, ¿cierto? Las temáticas que aborda la educación popular sacan sus metodologías, pero la aplican tanto para perspectivas de gerencia hasta docentes, ¿cierto? Entonces, ahí hay una neoliberalización de Paulo Freire o de sus ideas y de la educación popular en general que combatir también hoy, pues. Entonces, quizá ahí podríamos volver un poquito, que es bien interesante ese tema. Jorge, entonces ahí para que volvamos al tema que estábamos conversando. Perfecto. Acerca de la formación de este colectivo. Tú también ahí nos decía Pilar, Carlos, que eras parte de la fundación, pues entonces si nos puedes contar acerca de este proceso. De los viejos cracks. No, pero mira, para agilizar un poco más la conversación también, yo creo que hay muchos elementos y referencias comunes que ya han manifestado nuestros compañeros. Creo también, para dinamizar el diálogo y pensando en lo que nos están escuchando, que no es necesario que todos hablemos de todos los temas que nos están preguntando. Yo creo que estoy pensando en que esto también resulte digerible y teniendo compasión con los compañeros que pueden estar escuchando y querer participar y hacer preguntas. Efectivamente, como decía Carlos, el afecto, el compañerismo, la amistad es uno de los basamentos fundamentales que le da perdurabilidad, ¿no es cierto?, a estas formas de proyección. Pensar en voz alta, juntos, tener un diagnóstico común sobre las democracias neoliberales que vivimos en ese entonces. Juan José Silva, un gran personaje desde los orígenes, que nos inspiró mucho en este redescubrimiento de la metodología como un cinismo. Eugenio Yarzún, con esa mirada, ¿no es cierto?, cristiana de base y solidaria. Bueno, pero ahí David Órdenes, ¿no es cierto?, y varios otros compañeros con los cuales estamos constantemente en contacto y por diversas razones no están hoy día. Pero la historia, yo creo que todos los hitos han estado ya denunciados en nuestros compañeros y la PIDI, para no, y en atención a dinamizar un poquito e incorporar otros temas, porque el tiempo es finito, la noche también. Vale, compañero, muchas gracias ahí por las palabras y la intervención súper sintética. Entonces, pasemos a conversar otros temas, por cierto. La educación popular hoy día tiene grandes desafíos, ¿cierto? La situación en la que nos encontramos. Ahí el compañero Esteban, desde, digamos, trazando una línea entre lo que fue su encuentro hasta hoy día, nos planteaba la importancia del cuerpo, cuerpo que hoy día, digamos, se encuentra totalmente atomizado, ¿cierto? Aislado,
este encuentro, digamos, también es propio de esa circunstancia, que si bien permite ciertas cuestiones, hay otras temáticas en las que este formato simplemente no da, ¿cierto? Yo me he encontrado en distintas reuniones, ahí, organizaciones, compas, que intentamos avanzar en ciertas cosas y decimos, oye, ¿sabéis que esto tenemos que mirarnos cara a cara, por cierto? Tenemos que sentirnos, que tocarnos, que vernos para poder avanzar. ¿Cuáles son los desafíos de la educación popular hoy día? ¿Cómo ven esta situación de aislamiento? De pánico, ahí hablaba una compañera a través de lo que se intenta transmitir, ¿cierto?, desde arriba. ¿Cuáles serían los desafíos a afrontar desde la educación popular hoy día? Ahí les abro la palabra, no sé quién quiera aportar a esta pregunta. Bueno, yo me comprometo ahí a compartir. Bueno, yo creo que hoy día los grandes desafíos de la educación popular están centrados en fortalecer todas las acciones de nuestro pueblo. Creo que estamos en un momento histórico muy importante. Yo diría que el 18 de octubre no fue una revuelta, sino que literalmente es una revolución que está en suspensión producto de la pandemia. Pero el solo hecho de los cabildos autoconvocados creo que es un ejemplo concreto de lo que está pasando hoy día en nuestro país. Aquí no hay una revuelta solamente pensando en que las condiciones de vida y económicas son pésimas y así han sido los últimos 30 años, sino que además hay un futuro, hay un horizonte por el cual la ciudadanía, ¿cierto?, nosotras y nosotros queremos ir caminando. Y por lo tanto la educación popular tiene ahí un trabajo importante. Por ejemplo, en lo que es metodológico es el trabajo de cómo las asambleas y los colectivos a lo largo del país van construyendo, van tejiendo, cómo van tomando decisiones. En un estudio estos días atrás que leía no recuerdo de qué universidades eran, de un grupo de universidades, y refería que había en estos momentos funcionando más de 1.400 asambleas autoconvocadas. Y esa es una enorme cantidad de personas que han ido experimentando, han ido aprendiendo en el hacer diario, ir colocando las temáticas, digamos, y no solamente pensando que esto se acaba cuando se elijan los constituyentes y se construya una nueva constitución. Eso tiene que proyectarse, tiene que quedarse acá. Y ahí la educación popular tiene una tarea enorme. Hay una lealtad profunda, enorme, enorme con el pueblo. Nosotros tenemos esa demanda, tenemos esa interpelación y no nos podemos hacer los lesos. Creo que ese es un aspecto muy importante a considerar. Por eso, en ese sentido, los desafíos de educación popular también pasa cómo trabajamos a través de esta virtualidad. Acostado, sin duda. Somos personas de generaciones mucho tiempo atrás, digamos que nos cuesta mucho más usar estos medios, pero hemos ido aprendiendo y los hemos utilizado. Creo que esos son aspectos también que tenemos que considerar. Saltamos del papelógrafo, ahí tenemos una anécdota con Esteban, saltamos del papelógrafo a la virtualidad, digamos, y la anécdota la quisiera compartir porque fue muy cómico, haciendo una actividad con profesoras y profesores, eran más de 100 profesores, que eran profesores que estaban preocupados por el tema del consumo de drogas en los liceos. Nos encontramos con un compañero que trabajaba en el ministerio y hizo una presentación con diapo, con esta cosa, digamos, de proyectoras, ¿ya? Y cuando nos vio, dijo, y ustedes, yo les dejo calentito para que pongan sus PowerPoint. Entonces, el compañero Esteban le dijo, no, nosotros vamos a usar papelógrafo. Y él dijo, no, yo tengo que quedarme a ver esto, cómo estos gallos prehistóricos siguen usando papelógrafo, ¿ya? Y trabajamos en forma fantástica con esos 120 profesores que eran de los grupos Previene. Por lo tanto, hoy día, digamos, el aporte no solamente es político, sino que también es metodológico
y le hace sentido, digamos, a nosotros colocarnos al servicio de todos los colectivos y todas las comunidades que así lo requieran. Estamos disponibles y así ha sido siempre. Quizá otro desafío importante, aparte de lo que plantea Carlito, es, y muy propio también de la educación popular, es un poco lo que está pasando hoy día, ¿no? Un gran llamado a hacer una relectura crítica del mundo y de los cambios. Descifrar colectivamente, porque en el fondo lo valioso acá de la educación popular es la producción de saberes que producen las luchas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tener un diagnóstico compartido del carácter de la crisis, ¿no es cierto?, que estamos asistiendo hoy día. Nosotros pensamos que esta mirada es muy propia también y tiene hartos antecedentes históricos respecto de las características de la educación popular. Una crisis de modelo de desarrollo, una crisis civilizatoria, una crisis de forma de vida en general, donde una crisis bastante terminal y que toca aristas que son muy determinantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la comprensión de ello, creemos ya que también está en la naturaleza del acontecimiento político del 18 de octubre, que no se puede reducir solamente a una suerte de saturación, a una reacción visceral, ¿no es cierto?, a una saturación de la injusticia y los abusos, no se puede reducir solamente a eso. Creemos que ahí también hay expresiones críticas al modelo, a la clase política, pero también, ¿ya? Y eso también es otra característica de la educación popular, la afirmatividad. ¿Ya? Plantear, no solamente tener una mirada reactiva a los fenómenos que están pasando, sino en función de los objetivos, ¿no es cierto?, y de los nuevos horizontes a conquistar. Y por lo tanto, este proceso que estamos hablando, que Carlito hablaba de revolución, ¿no es cierto?, este proceso es un proceso que está lleno y cargado de creatividad, donde hay una irrupción de algo nuevo, algo nuevo que aparece ahí en el 18 de octubre. Y eso está relacionado con una nueva subjetividad, está relacionado con una revalorización de los territorios, porque una de las características que nosotros teníamos en este diagnóstico compartido desde que nos formamos como colectivo, ya es una mirada muy crítica respecto a las democracias neoliberales y su representatividad o su gran hiato o distanciamiento, ¿no es cierto?, de los sentires populares, falta de participación rotunda, ¿no es cierto?, que trajo consigo lo que trajo consigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la irrupción de lo nuevo, ¿qué es lo nuevo que surge? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo nuevo que está surgiendo? Porque aquí hay raíces muy profundas, por eso hablamos de acontecimiento político, es decir, un cambio estructural, una marcación de un antes y un después, con raíces muy profundas, ¿ya?, respecto de lo que se puede construir. Y hay una tremenda, ya, movilización y potencialidad. Estamos frente a movimientos sociales que, si bien es cierto, teníamos antecedentes de ellos, ¿ya?, pero que comienzan, ¿ya?, y a desarrollarse en una fuerza pero tremenda, y cuya propuesta práctica, ¿ya?, implica un cambio pero ostensible de la forma de vida. Por lo tanto, hay una crítica al sistema, entre ellas, ¿ya?, a la lógica de los partidos políticos, entre ellas, ¿no es cierto?, a la clase política en general, ¿ya? Pero acá estamos hablando de una propuesta mucho más amplia y que todavía estamos en construcción. Si algo se puede asemejar esto, ¿ya?, es a ese proceso profundo de lucha ideológica que se desarrolló, por ejemplo, en Latinoamérica en la década del 60, donde se recrearon miradas diferentes, ¿no es cierto?, donde aparecieron nuevos sujetos, ¿no es cierto?, otra subjetividad, otra forma de concebir el mundo. Y por lo tanto, esto está muy aparejado también con otra forma de entender, ¿ya?, el hacer político. Y eso nosotros consideramos que está muy ligado, ¿ya?, a la acción propia, a la educación popular. La política como aquella instancia donde las personas convergen social, colectiva y conscientemente, ¿no es cierto?, para construir sociabilidad. ¿Ya? No la política más bien como potencialidad, no la política como control administrativo o gestión, ya, de cúpula de especialistas y tecnócratas
que van, ¿no es cierto?, determinando el curso de la sociedad. Por lo tanto, el desafío que estamos impulsando es a profundizar y ampliar en la práctica este profundo proceso de lucha ideológica, ya, que va a traer consigo hoy día, en una crisis que no tiene comparación a nivel mundial, ya, nuevos horizontes para habitar este mundo. Muchas gracias, Carlos. Jorge. Esteban, si tú podrías ¿Sí? compartirnos tus reflexiones. Mira, yo parto diciendo lo que estoy diciendo desde un contexto. Yo vivo en Maipú y estoy en mi casa y ya van a ser 2 años que estaba solamente aquí y de aquí salgo a hacer unos trabajos, vuelvo. Ahora estamos en cuarentena. Como muchos ciudadanos de la comuna y del país. Bueno, todo el planeta está como confinado. O sea, no todo, pero la mayoría. Entonces yo, reflexionando sobre cuál sería el rol del evocador popular, o qué hago con la evocación popular hoy día, confinado. Yo creo que esto es totalmente, que en estos días he andado pensando todo esto, después de un periodo en que me bloqueé. No podía pensar, Fuera de no libreto. podía elaborar. ¿Ah? ¿Sí? Es totalmente fuera de libreto, dices tú. Bien, bien, bien. Me sentía, en algún momento me sentía totalmente descolocado. ¿Ah? Entonces, me surgió el término la micropráctica. Bueno, es el momento de practicar conmigo mismo y con las personas con las que estoy rodeado ahora. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son nuestras percepciones? Entonces aquí en nuestra casa hemos tomado el hábito de ver cómo estamos percibiendo todo esto. Porque todo esto realmente es algo que no es inédito. O sea, estamos viviendo un momento clave en la historia de la humanidad, donde también, yo me digo, algo tenía que pasar para que parara, de alguna manera u otra, ¿no es cierto? Entonces la naturaleza iba a tener que pararnos, porque el nivel de extracción y de daño que hacemos con la misma naturaleza tiene un costo, tiene un límite. El famoso crecimiento sostenido, que es sacarle a la tierra, sacar. Eso, de alguna manera u otra, iba a parar. Yo no quiero decir que el virus, o sea, el virus de alguna manera paró todo, para bien o para mal. Pero cómo nosotros somos capaces de esta situación de revisar nuestras prácticas más profundas. Cómo nos vemos con nosotros mismos cuando no tenemos el apoyo de las cosas que hacemos afuera. ¿Te fijas? Entonces, para mí, la revisión de las microprácticas y de los grupos, hay una asamblea acá de que la baja fue al mínimo. Lo único que empezó a reaglutinar es fútbol, tai chi, huerto. A eso se empezaron a juntar en esa asamblea, por ejemplo. Están volviendo acá las joyas comunes. Entonces estamos volviendo, estamos en una situación clave y como seguidores de Paulo Freire, bueno, veamos nuestras propias opresiones, revisemos nuestras prácticas y vamos colaborando como podamos hacer, fortaleciendo a nivel personal, a nivel corporal, nuestro sistema inmunológico. Para eso hay que ayudarse con ejercicios, con tai chi, con lo que a ustedes se les ocurra, pero hay que moverse, aunque esté en un espacio reducido, aprender a moverse, porque eso fortalece nuestro sistema inmunológico.
Porque cuando uno está, cuando tú estás en una cárcel, por ejemplo, para que te quedes tranquilo te incomunican, te aíslan, ¿no es cierto? Una persona que está aislada durante mucho tiempo sale de ahí arrastrando. Entonces también hay un trabajo de respeto y de revalorización de nuestro cuerpo como un vehículo. Así como hablamos de cuerpo comunitario, cuerpo social, bueno, veamos la relación con nosotros mismos. Es una dimensión también de la vocación popular, la dimensión cuerpo, la dimensión naturaleza, la dimensión comunidad. Entonces, si nosotros vamos, o sea, estamos haciendo una práctica liberadora en nuestros pequeños espacios, también podemos hacer prácticas liberadoras en nuestros pequeños espacios, o en nuestro espacio más íntimo. Vayamos trabajando eso también, ¿te fijas? Y eso después lo llevamos a grupos, sepamos, es un momento también de revisión de muchas autorrepresiones que hemos tenido, como también nosotros nos hemos tratado mal, por ejemplo. Bueno, yo trabajo más esa dimensión, ¿te fijas? Pero que creo que es una dimensión clave. Por eso el Teatro Lo Oprimido trabajaba al cuerpo y trabajó codo a codo con Paulo Freire en los proyectos de formación de educadores populares en Brasil. Fueron escuelas de educación popular, pero enormes, enormes. Y trabajaban esos dos aspectos. No es solo la verbalización y la problematización, sino que nuestra nave, nuestro cuerpo. Por eso tenemos conflicto ahora, porque estamos conectados, pero no estamos contactados. Contactarse es de tacto, es tocar. ¿Te fijas? Y ya se veía cómo venía la mano, porque cuando se instaura la dictadura de lo audiovisual, en desmedro de otro sentido, en desmedro del gusto, del olfato, ¿no es cierto? ¿Ah? Y del tacto, y solo queda lo audiovisual, ya nos fuimos solitos, solo con autoimponernos solamente esa forma, nos fuimos preparando para esto. Pero eso no viene para quedarse, pero nosotros tenemos que tomar contacto. Y para eso tenemos que estar fortalecidos, porque puede que esta cosa dure un buen tiempo. Entonces, fortalecernos y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y eso llevado también al nivel de la organización. Recuperar poder, cuidar. Eso yo diría. No te puedo dar recetas de eso, cada cual tiene que ver cómo. ¿Qué es lo que tiene que revisar? Gracias, compañero. El Pepe nos va a leer algunos comentarios, saludos que han estado llegando al Facebook, ahí para darles voz a quienes nos están viendo y escuchando. Sí, vamos a revisar todos los mensajes que han estado llegando o preguntas a través del Facebook Live de la Radio Popular La Revuelta. A ver, empezamos con Paulina Alejandra, dice: gran iniciativa, qué gusto verlo, profe Carlos. Nuestro querido amigo Rodrigo Mundaca, un abrazo cariñoso a las compañeras del colectivo Paulo Freire, larga vida al colectivo y a la educación popular, a 100 años del natalicio de Paulo Freire. La Peña dice: saludos compañeros. Mile, solamente Mile, gran abrazo Esteban. Ahí bonito también dando abrazos. Bitoco Sarabia Sánchez, gran amigo de ahí de Pincha. Los vínculos de ese diplomado viven, tremendo trabajo y una de las experiencias pedagógicas más hermosas que he vivido. Esas son hasta el momento las preguntas que han ido llegando y más saludos y cariños para ustedes, estimados, estimadas. Así que, compañero,
Gracias ahí, Pepe, por hacernos de nexo con el mundo virtual de Facebook. Le mandamos también saludo y cariño a la compañera que al parecer se cayó, no pudo retomar, así que no la vemos por acá. Así que a Pilar le mandamos nuestros cariños, ahí quizás nos esté escuchando, ojalá. El espacio este que nos convoca, entonces también vamos a aprovechar de conversar acerca del material, ¿cierto? Que trae el boletín número 2 que sacan ustedes desde el colectivo, ¿cierto? Pero antes vamos a ir a revisar un video que está incorporado dentro de una práctica que ustedes cuentan en el boletín número 1, lanzado en enero, ¿cierto? De este año. Así que ahí J nos va a poner el video para que nosotros lo podamos revisar y a la vuelta empezamos a comentar acerca del material que nos trae el boletín número 2 del colectivo Paulo Freire. El video cuenta, que le vamos a comentar, acerca de un encuentro colaborativo entre el campo y la ciudad realizado en Mincha Norte. Está en el boletín número 1 y se llama Aprendiendo desde la práctica. Así que pasamos a revisar el video ahora. Quería contarles que el encuentro de Mincha es un encuentro súper bonito, donde la gente interactúa con gente y logra relaciones a nivel personal, unipersonal, conjunto. Y ojalá que todo se pueda seguir repitiendo siempre y que puedan asistir los que puedan asistir. Así que eso, muy lindo todo. Gracias. Sí, estuvo demasiado bonito, muchas gracias por todo. Es un lugar en el que podemos compartir todos nuestros saberes, recoger nuestros saberes y compartirlos. Así que bacán, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes, chiquillos. Bueno, les quiero contar lo hermosa que ha sido la experiencia en este encuentro en Mincha. Y algo muy bonito es que ha sido un espacio que se pensó para la familia, donde las niñas, los niños también han tenido caleta de espacio, de protagonismo, de voz, de oportunidad de tener talleres, de aprender saberes hermosos, así que es muy hermosa experiencia, muy feliz. Al final es como reafirmar de que no estamos solos. Una instancia súper provechosa, valiosa, para poder conocer, confluir con personas que de una u otra forma van a marcar nuestras vidas y valorar la importancia de la voluntad de apañar, la voluntad de ser apaño y de construir cosas juntos. Bueno, la verdad que ha sido un encuentro bastante lindo, hermoso. Vino mucha gente de todos lados. La verdad que estamos muy contentos de que se desarrolle este tipo de actividades autogestionadas. Que desde ahí hay que hacer la lucha, desde los pueblos también donde vivieron nuestros ancestros, de volver a la tierra, de concientizar también y poner en valor también
la tierra como algo material, algo noble, que nos da no solo para construir, sino que nos provee de alimento. Bueno, los dejamos cordialmente invitados para el próximo encuentro, que se repita en todos lados. Y eso. Vale, hermano. Chao, cabrón. ¡Mincha, mincha, mincha! Ahí pasaba entonces el video, que es parte de una experiencia, ¿cierto?, del campo a la ciudad, realizado en Mincha, que comparte ahí el compañero Bitoco, que nos escribía ahí y nos mandaba saludos en el Facebook, así que aprovechamos de mandarle saludos de vuelta. Y entonces parte de una práctica, ¿cierto? Una sección del boletín número 1 en donde se buscaba dar a conocer ciertas experiencias, ¿ciertos?, que se han trabajado desde el colectivo. Y me imagino que en este boletín número 2 también deben acompañar o ustedes contar acerca de alguna práctica en la que el colectivo pudo acompañar. Ahí bonito ver el video, ¿cierto?, esos encuentros que tanta falta hacen hoy día, pues. Entonces, si nos podrían ir comentando ¿desde qué perspectiva ustedes hablan ahora en este segundo número en el boletín? ¿Cierto? Ha pasado harta agua, hartos meses, o quizás poco, pero el tiempo se ha hecho bastante, ¿cierto? Han pasado hartas cosas, desde enero, que fue su primer boletín, ahora abril. ¿Desde qué mirada ustedes observan lo que está pasando hoy día y lo plasman en este boletín número 2? Y yo diría que hay una mirada, hay un trasfondo común en la salida de este boletín, tanto el 1 como el 2. Yo diría que el boletín es una expresión del momento marcado notablemente por el acontecimiento del momento. No es menor que el trabajo territorial dificultoso. Eso ha contribuido a relevar un espacio que es el espacio de la lucha de las ideas, de la construcción, del comunicarnos, ¿no es cierto?, el de contribuir, ¿no es cierto?, a entender lo que está pasando de diversas formas. Ese es como el trasfondo común de los dos boletines. Por lo tanto, este segundo número está, yo diría, también vinculado a una editorial que hace un análisis de la crisis que estamos viviendo actualmente. Ese análisis está cargado con una mirada desde la educación popular, una mirada freiriana, una mirada crítica, pero una mirada tremendamente también esperanzadora de las potencialidades, ¿no es cierto?, de esto que le llamaban ahí la inexorable potencialidad de la acción colectiva. Es lo que está marcando. Este boletín, como el anterior, también trae elementos metodológicos. Nosotros consideramos que la metodología es fundamental. Estamos tratando de instaurar ahí una instancia metodológica, experiencias que queremos también aprovechar en esta oportunidad de invitar a contribuir ya con el boletín. O sea, queremos que el boletín sea una instancia más amplia, que se despersonalice de alguna forma, de una mirada. Ustedes han visto que lo que nosotros pensamos acá en el interior, incluso de nosotros mismos, son diferentes visiones, ¿no? No estamos cargados por una mirada homogénea. Y por lo tanto creemos que eso sirve mucho. Por lo tanto, aprovechar este espacio para invitar a compañeros de organizaciones, de diferentes otras instancias, a contribuir en este gran momento de lucha ideológica para poder recrear, ¿no es cierto?, desde los fundamentos, esta nueva sociabilidad que estamos intentando construir. Por lo tanto, está marcado con los elementos del llamado al autoaprendizaje, la lectura crítica del mundo, ¿no es cierto? Hay algunos elementos de investigación-acción participativa, ¿no es cierto? Ahí Carlito desarrolló una mirada de la pedagogía crítica, y también el arte. Así que va a estar interesante
Hoy quisiera hacer una pequeña lapsus antes que se nos olvide. Hace 6 años atrás falleció Eduardo Galeano. Y fue creo que fue el 13, ¿no es cierto? El 13, según Sí. Y yo creo que la mirada emancipativa de Galeano, esa capacidad de reconstruir un diagnóstico de Latinoamérica, ¿no es cierto?, está cargada de una ética, estética y política freudiana también. Así que no es un buen momento como para un homenaje y nombrarlo, ¿no? De cada día nace una historia porque estamos hechos de átomos, decía, ya estamos hechos de historias, ¿no es cierto? Eso, compañero. Muchas gracias, Jorge. Ahí el Bitoco nos manda saludos, aprovecho, está presente ahí mirando el programa, nos dice gracias por compartir la experiencia. Yo no soy de Mincha, dice, aunque me gustaría. Y la compañera también, la Pilar, ahí que se cayó, nos comenta que se le cayó el internet y que no se pudo reconectar, así que nos manda ahí saludos, le mandamos cariños y abrazos de vuelta. Jorge nos contaba entonces que Carlos había desarrollado alguna temática en el boletín. Si nos podría comentar un poquito de aquella que podemos encontrar en este boletín número 2. Ok, pero antes de compartir ese textito y ese material educativo sobre didáctica crítica, bueno, un saludo a través de acá, digamos, a Bitoco, ¿ah? Y ese trabajo maravilloso en el cual nos presentan ustedes y nos compartió generosamente el Bitoco. Yo creo que el trabajo, yo voy a tomar ese como referente, digamos, para decir que la educación popular tiene elementos sustanciales muy importantes que aportar. Y lo que busca la educación popular es transformar el mundo y transformar al hombre, ¿cierto? Y transformarnos juntos, ¿ah? Y transformarnos para un buen mundo, para un buen vivir, ¿ya? Y creo que ese trabajo que hacen ahí, que nos presentan en el video, tiene que ver con eso, y tiene que ver también con otros elementos que no nos podemos dejar ausentes. Yo creo que ya basta de que seamos sujetos de investigación. La investigación de acción participativa debe ser una gran herramienta de las comunidades e investigar sus propias prácticas. Definir claramente qué es aquello que nosotros queremos hacer, cuáles son nuestras problemáticas, elaborar un buen diagnóstico participativo y por tanto priorizar frente a ese diagnóstico cuáles son las acciones a futuro que debemos hacer. Porque en el fondo los proyectos comunitarios tienen que apuntar a 3 elementos que son, yo diría, fundamentales, son sustanciales. Tienen que apuntar a ser autónomos. La autonomía del partido político, la autonomía del municipio, ¿ah? Que siempre te atrapa con dinero, con los proyectos, esta idea del proyecto que es muy propio del Banco Mundial, a propósito de la década perdida de los 80, levantan esta idea de los proyectos, de alguna u otra manera nos tiene atrapados a las comunidades. Por tanto, la autonomía es un elemento sustancial. El autosostenimiento en el tiempo, hay que mantenerse en el tiempo, aún que vayan cambiando las caras. Es importante que los proyectos se mantengan y se sostengan en el tiempo. Y por supuesto, el autofinanciarse, generarse autofinanciamiento. Eso yo creo que son elementos a los cuales todas las comunidades y todos los proyectos, y en particular los proyectos del pueblo, de nuestro pueblo, el pueblo vulnerado, empobrecido, ¿ya? Y que se refugia a veces en los partidos o lo alero a la iglesia, pero es un pueblo que está vivo, ¿ah? Y que es capaz, digamos, de ir levantando e ir haciendo ciencia, ¿ah? Ciencia popular, decía Orlando Falborda, ¿ya? Creo que son elementos sustanciales. Y para ello, por supuesto, la investigación en acción participativa es una herramienta extraordinaria. No se tiene por qué tener estudios de sociología o de historia o de posgrado y para ser un investigador. El mejor ejemplo, yo siempre lo menciono, es la propia Violeta Parra. La Violeta nunca hizo un curso de investigación, ella investigó nomás, ¿ya?
investigó y construyó todo lo que ha construido y toda la admiración que significa de rescatar del pueblo los valores más esenciales. Por lo tanto, la investigación de acción participativa es una herramienta extraordinaria. Y en la línea justamente de poder hacer un aporte desde el número 2, boletín 2, hemos hecho un textito en forma colectiva sobre teoría y didáctica crítica. Si bien pudiese pensarse que tiene que ver con el mundo de la docencia en particular, no, yo creo que tiene que ver para todos y a todos que somos educadores, ya seamos en la educación formal o en la educación popular como tal. Y ahí compartimos, digamos, la esperanza, porque pareciera que esta tensión entre lo moderno y lo posmoderno no hay ningún camino, no hay esperanzas. Y es factible, digamos, y por eso en el textito ahí sobre didáctica crítica hacemos una pequeña historia, recorrido de la teoría crítica, y en particular de la teoría de la acción comunicativa como una herramienta que es fundamental en la construcción del mundo, en la construcción del mundo junto con otras y otros. ¿Ya? ¿Para qué? Para transformarnos, digamos, en este mundo, para hacer un mundo mucho mejor, pero no para cualquiera, sino para los empobrecidos, para las comunidades que sufrimos y sufren, digamos, no solamente la pobreza, sino también sufren las injusticias terribles que hemos vivido, en particular con mucha notoriedad desde el 18 de octubre. Hoy día ver una imagen terrorífica de un marino encima de un joven en Valparaíso no es más ni menos que lo que representan esta élite, ¿ya?, que con un silencio salvaje permite que esto siga sucediendo. Yo creo que ahí el pueblo tiene que tener, digamos, la capacidad enorme de tener las herramientas para seguir avanzando. Y compartimos entonces también un juego que se llama el naipe, la didáctica crítica, ¿ya?, y que los invitamos no solamente a leerlo, sino que a recortarlo y a compartirlo y a jugarlo, a experimentarlo. Están las instrucciones ahí. Creo que son herramientas que no requieren tanta teorización, porque el pueblo, las comunidades, en la práctica van construyendo teoría, y eso creo que es muy, muy importante. Y eso es el mejor aporte que podemos hacer como colectivo, y en particular en este segundo número del boletín. Muchas gracias, Carlos. Entonces ahí queda la invitación que también hacía Jorge, ¿cierto?, a participar de este boletín, ¿cierto?, a acercarse a él. Nos queda también preguntarles dónde podemos encontrar este boletín, cómo las personas que nos están escuchando pueden tomar contacto con el colectivo, ¿cierto? Nos comentaba Pilar antes que se fuera que ustedes han estado cercanos a una diversidad de organizaciones de mundos diferentes, ¿cierto? Pero la educación popular siempre, al parecer, tiene algo siempre que aportar. Entonces, ¿cómo los contactan las personas? ¿Cómo se acercan a ustedes? ¿Y cómo obtienen este boletín número 2? Carlito. Bueno, tenemos el Facebook, ¿ya?, del colectivo, la página del colectivo y el correo electrónico que pueden contactarnos, digamos, que son las tres medios por los cuales nosotros nos comunicamos con las distintas comunidades, los compañeros que nos saludan, nos invitan o nos consultan, digamos, ¿ya? Esas son las tres formas de conexión. El segundo número, al igual que el primero, va a estar puesto en el Facebook y en la página web, ¿ya? Y si alguien requiere que sea a través del correo electrónico, encantado también se lo enviamos. El correo es colectivo paulofreirechile@gmail.com. Repito, colectivo paulofreirechile@gmail.com. Vale, muchas gracias ahí, compañeros. Sin duda que también vamos a estar compartiendo la información ahí cuando tengamos el boletín número 2 digital, ¿cierto?, a través del fans page de la radio.
Muchas gracias, entonces les damos por estar con nosotros hoy día. Ya llevamos como 1 horita y media ahí de conversa, muy enriquecedora. Muchas gracias también por las palabras de esperanza, ¿cierto? Que nos compartieron hoy día desde la educación popular, porque harta falta que hacen, ¿cierto? Ahí para resistir esta época, ¿cierto? Que estamos viviendo, en donde existe tanta gente, estamos encerrados, ¿cierto? Sin posibilidad de contacto, pero hay que seguir luchando, resistiendo, y ahí muchas gracias por las palabras que nos compartan desde la educación popular. Perdón, y a José también, muchas gracias, a José Candy ahí, que ha estado siempre con una expresión atenta y motivante, José. Sí, gracias por acompañarnos también en este momento. Muchas gracias, compañero. ¿Algunas palabras Gracias, compañero. al cierre que les gustaría dar, ahí bien sintética? ¿Alguna? Bueno, solamente decirles que todavía hay mucho que hacer, pero también hemos avanzado bastante. Creo que son elementos sustanciales. La educación popular es una gran herramienta, es una actitud, una forma de vida casi, y yo diría que hoy día, digamos, tiene que ser un gran aporte a las distintas comunidades a lo largo de nuestro país. Y así lo hemos experimentado, como planteaba Pilar. Hemos estado en actividades desde Arica hasta Coyhaique, ¿ya? Durante estos 15 años, con distintos espacios. Hemos estado con estudiantes universitarios, recuerdo muy bien las actividades con los chiquillos del Liceo de Aplicaciones, el Movimiento Pingüino, bueno, con Ocupas, y también con personas, digamos, del servicio público, en el área de la salud, en el área de impuesto interno, como lo mencionaba también Pilar. Creo que la educación popular es un enorme aporte a este proceso de transformación que en forma colectiva, y esta utopía, este sueño colectivo que tenemos de hacer un mejor país y un gran país, pero para todas y todos, pero en particular para los empobrecidos de este país, a los cuales le debemos, digamos, esa inmensa capacidad de aguante, y que llegó un momento que ya dijo, no más, ya no basta solamente con quejarse, sino que también vale la protesta, que es legítima, y por tanto en esa línea, digamos, creemos que la educación popular también es un gran aporte. A seguir cultivando esto nuevo que germinó, a seguir potenciándolo, ¿ya? Y ahí la educación popular tiene un rol sumamente importante. Eso, pues. Y bueno, muchas gracias por poder compartir con ustedes, y bueno, asumamos este presente comprometidamente. Estamos en un presente constante, por lo tanto, estemos ahí atentos y fortaleciéndonos, autoeducándonos y respetándonos mutuamente. Eso. Gracias a la radio. Muchas gracias, compañero. Entonces nosotros ya nos Gracias. estamos despidiendo. Darle las gracias entonces a los compas ahí que estuvieron, Esteban, Jorge, Carlos, nuestro compañero José Pepe Candia. Aquí estamos como cada martes al pie del cañón, ¿cierto? En este programa. Al JP también, que está detrás de los controles, permitiendo que la transmisión salga por el Facebook Live. Muchas gracias, compas. Nos despedimos. Esto fue Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Chau, chau. Chau.